Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de este primer curso internacional de tópicos selectos en ginecología infanto-juvenil para tratar este tema interesante, como dijo la doctora, sobre la endometriosis en las adolescentes. Este es un tema que tiene mucha controversia actualmente, tanto para el diagnóstico como para el manejo. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Esto es el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Y quiero comenzar primero comentando la definición de la endometriosis. Sabemos que la endometriosis es la implantación, crecimiento benigno de este tejido endometrial fuera del útero, que puede crecer en diferentes partes de la pelvis, pero también en otras partes extragenitales. Sin embargo, esta definición no abarca la sintomatología compleja, la fisiopatología y la naturaleza multisistémica de este desorden, que se caracteriza principalmente por el dolor pélvico. Quiero remarcar que la endometriosis es una enfermedad crónica cuya causa se desconoce, pero que se ha comprobado que tiene disposición genética. Existen diferentes tipos de fenotipos de la endometriosis. Primero tenemos la endometriosis superficial o peritoneal, que se puede presentar de diferentes maneras, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el endometrioma, que es la endometriosis del ovario, llamado a estos quistes de chocolate. Y la última forma, que es la endometriosis profunda, que se define como las lesiones que infiltran a más de 5 milímetros de profundidad y que es considerada la forma más severa de presentación de la endometriosis. La endometriosis puede transformar una pelvis normal como esta en una pelvis congelada, como la que estamos viendo, y alterar todas las estructuras de la pelvis de la paciente. Se han propuesto muchas teorías para explicar cuál es la etiología de la endometriosis. Sin embargo, ninguna de estas teorías va a explicar todos los casos, y todas las teorías podrían ayudar a explicar algunos aspectos de esta enfermedad. La teoría más frecuente es la teoría de la menstruación retrógrada o la teoría de Samson. Todas las teorías lo que nos dicen es que va a haber la presencia de un tejido endometrial ectópico fuera de su origen. Esta presencia de estas células endometriales va a producir una respuesta inflamatoria localizada con un aumento de estos refrantes inflamatorios, y además va a haber una alteración en el sistema inmunológico del paciente que va a inhibir que la clearance, o sea, la eliminación de estas células endometriales ectópicas. Esto va a originar que este tejido endometrial ectópico sea capaz de sobrevivir, adherirse, proliferar e invadir otras estructuras, dando origen además por un proceso de neoangiogénesis y neurogénesis. Este proceso es bastante importante porque ese aumento de nociceptores viscerales, el aumento de factores inflamatorios inmunes y un ambiente hormonal propicio, lo que va a originar es un estímulo nociceptivo persistente del tejido endometriósico, que a la larga nos puede dar un fenómeno de sensibilización central que consiste en la hiperexcitabilidad del sistema nervioso, dándonos como consecuencia la presencia de un dolor crónico. Es decir, cuanto más tiempo tengamos la exposición de estas células endometriales ectópicas que nos van a producir una respuesta inflamatoria, vamos a tener más probable en la presencia de este dolor crónico. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Ahora, ¿existe endometriosis en la adolescencia? Hemos hablado mucho de la endometriosis en mujeres adultas, de todo lo que puede dificultar tanto en la sintomatología como en la fertilidad de la mujer adulta, pero existe esta en etapas tempranas. Bueno, se han documentado casos de endometriosis histológicamente comprobados, incluso antes de la menarquia, en niñas que tienen ya desarrollo mamario, y en muchas otras poco después de la menarquia. Por ahí. Y Grose ha
propuesto una teoría que sería como una ampliación de la teoría de Sampson, en la cual hace una extrapolación de que las células endometriales pueden diseminarse en la pelvis en el momento del sangrado uterino neonatal. ¿Cómo así? En el momento de cuando el neonato, el feto está en la barriguita de la mamá, hay un aumento o una estimulación de las hormonas secretadas por la placenta, tanto de estrógeno como de progesterona, que pueden estimular estas células endometriales del feto y producirse que al momento que se da el nacimiento hay una caída, el cordón, hay una caída de este efecto, este estímulo hormonal, lo que produciría la salida de un sangrado uterino neonatal, lo que muchas veces se puede ver en un sangrado en las recién nacidas, ¿cierto? Bueno, sí hay grupos que han investigado este fenómeno y se han visto que, si bien es cierto, el sangrado uterino neonatal es visible en muy bajos porcentajes, sí han encontrado que puede presenciarse este sangrado uterino neonatal en forma oculta en un mayor porcentaje de pacientes. Bueno, la teoría de Boston dice que estas células pueden tener también una menstruación retrógrada, ya que al momento del nacimiento, a nivel del canal cervical, existe un tapón que impide las salidas de las células que podrían ser endometriales, o sea, como una obstrucción a nivel cervical, y podría presentarse esta menstruación retrógrada en las niñas, en las neonatas. Una vez que estas células se hayan asentado en la cavidad pélvica, permanecerían inactivas durante años y que pueden activarse en el momento de la telarquía, lo que resulta de un desarrollo de un fenotipo específico caracterizado por una enfermedad más florida y progresiva debido a la presencia de estos implantes que son altamente angiogénicos. Puede producirse también un sangrado ectópico recurrente y la formación de los endometriomas. Ahora, pero ¿cuál es la prevalencia de la endometriosis en la adolescencia? Bueno, realmente, así como la prevalencia de la endometriosis en la mujer adulta se dice que es más o menos el 10%, en las adolescentes eso es todavía desconocido, porque hay pocos estudios en primer lugar, y segundo porque la dismenorrea, que es el síntoma más frecuente, es un fenómeno común en todas las adolescentes. Entonces es difícil determinar la real prevalencia. Sin embargo, hay algunos estudios que, por ejemplo, de Jensen, publicado en el 2012, en el cual realizó una laparoscopía a pacientes adolescentes que presentaban dolor pélvico crónico y encontraron una prevalencia de endometriosis en un 49%, que es una prevalencia alta. Y en aquellas pacientes que tenían dolor pélvico crónico y eran resistentes al tratamiento médico, esta prevalencia se encontró entre 50 a 75%, que también alta, ¿no? Entonces, pero como decíamos, la prevalencia real sigue siendo desconocida, además porque la presentación clínica de la endometriosis en los adolescentes es también variable, como vamos a ver más adelante. Este otro estudio, publicado en el Fertility and Sterility en el 2020, en el cual evaluaron a 270 pacientes adolescentes que acudieron a la consulta refiriendo diferentes síntomas como sangrado menstrual, dismenorrea, dolor pélvico crónico, encontraron que hallazgos ecográficos de endometriosis en el 13% de estas pacientes. Y lo que encontraron es que había un 61% de pacientes que presentaban endometriosis ovárica, un 44% adenomiosis, un 28% endometriosis profunda y un 50% signos indirectos de adherencias que pueden ser representativos de una endometriosis superficial. Ahora, el diagnóstico de endometriosis en las adolescentes es particularmente desafiante y la enfermedad puede pasarse por alto fácilmente debido a que muchas veces existe en la sociedad la normalización del dolor durante la menstruación, ¿no? Todavía, aún a pesar de toda la información con la que contamos, ¿no?, se sigue creyendo que los dolores durante la menstruación son normales
y muchas veces se les dice a las pacientes que esos dolores son así, que tienen que aguantar, que ya va a pasar, que cuando se casen va a desaparecer o cuando tengan su primer hijo va a desaparecer. Entonces, esto hace que el diagnóstico sea un poco más difícil. Así, por ejemplo, hay estudios en los cuales se investiga sobre las pacientes que tienen endometriosis y refieren, dos tercios de estas mujeres refieren que sus síntomas comenzaron antes de los 20 años. Y 47% de ellas refirieron que tuvieron que buscar o pasar por lo menos por 5 médicos antes de ser diagnosticadas de endometriosis. Esto lo que hace es que haya un retraso en el diagnóstico. Se describe entre 6 y 10 años en las mujeres adultas y este proceso es más agudo en las pacientes adolescentes, en las cuales se ha descrito hasta un retardo en el diagnóstico hasta de 12 años. Ahora, este retraso puede ser perjudicial porque puede llevarnos a una posible progresión de la enfermedad, lo que nos llevaría a una reducción de la calidad de la vida de la paciente y un mayor deterioro de la fertilidad. En este grupo chino que publicó en el 2020 un estudio en el cual evaluaron la presencia de endometrioma en adolescentes y evaluaron histológicamente la presencia del endometrioma en las adolescentes y de las pacientes adultas con endometrioma que presentaron los síntomas desde la adolescencia, vieron que las lesiones endometriósicas entre adolescentes y adultas eran marcadamente diferentes y que existía un mayor grado de fibrosis en las mujeres adultas, lo que disminuía de repente la calidad del ovario. De esta manera, este grupo decía que sí existe esta progresión de la enfermedad si es que se inicia desde muy temprano. Ahora también hay algunos estudios, generalmente antes del año 2000, en las publicaciones se veía que la mayoría de pacientes, la mayoría de reportes afirmaban que las pacientes adolescentes presentaban en su mayoría enfermedades en estadios iniciales, o sea, en endometriosis superficial. Sin embargo, a partir del año 2000 se ha visto que hay un aumento de endometriosis en estadios más avanzados. Podemos ver aquí que existe mayor porcentaje de pacientes que se encuentran en el estadio 4. Pero, ¿cómo sospecho de la presencia de endometriosis en la adolescente? Como decíamos, uno de los síntomas principales que nos llevan a llamar la atención es el dolor pélvico. Este dolor pélvico que se puede presentar con la menstruación o fuera de la menstruación, ya que la presentación clínica en las adolescentes puede ser más variable, y en este estudio de Divasta del 2018, en las mujeres que refirieron inicio de síntomas desde la adolescencia, reportaron que presentaban dolor menstrual combinado con un dolor pélvico durante la ovulación y así como dolores también fuera de la menstruación. Presentaron sangrados abundantes, spotting premenstrual y también síntomas sistémicos incluyendo náuseas, dolor estomacal, mareos y cefaleas durante las menstruaciones. Hay otros grupos, en cambio, que han descrito que durante la adolescencia se presenta o se encuentra en mayor porcentaje la presencia de dolor acíclico y que este dolor puede ocurrir de manera impredecible e intermitente o incluso continua a lo largo del ciclo menstrual. Y las características pueden ser desde sordo, punzante, agudo y a veces con exacerbaciones con la actividad física. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta y que nos pueden llevar a mucha sospecha de que la paciente tiene endometriosis es la falta o el ausentismo escolar. O sea, si la paciente refiere que falta a la escuela durante la menstruación por los dolores, es un signo que nos lleva a llamar la atención y sospechar de que se puede tratar de una endometriosis en la adolescente. ¿Cuáles son los factores
de riesgo que tenemos que tener en cuenta en las adolescentes. Uno de los principales es tener un familiar de primer grado con el diagnóstico de la enfermedad. Esto ya se ha visto que aumenta entre 7 a 10 veces la posibilidad de que la paciente pueda presentar endometriosis. La menarquia temprana, los ciclos menstruales cortos, los flujos menstruales abundantes, las mujeres delgadas, el bajo número de embarazos, que son factores de riesgo también, y las malformaciones genitales obstructivas. ¿Cómo diagnosticamos endometriosis? Bueno, como habíamos visto, generalmente este diagnóstico suele ser tardío y lamentablemente no contamos con biomarcadores para detectar la endometriosis. Aún, ¿no? Se están haciendo muchos estudios en algunos marcadores bioquímicos que tienen algunos resultados alentadores, pero todavía no hay ninguno que ya se haya lanzado al mercado. Por eso lo que tenemos principalmente es la evaluación clínica, que consiste en la anamnesis y el examen físico. Y además también podemos hacer uso de las imágenes. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es evaluar el dolor. Y tenemos que enfatizar en el uso de esta escala analógica visual que nos va a permitir medir la intensidad del dolor. Es importante que podamos describir en todas las pacientes cómo categorizan ellos su dolor, a qué nivel, ¿no? Y hacer una descripción de todas las formas de dolor que se pueden presentar, como la dismenorrea, la disquexia, la dispareunia. Bueno, la dispareunia en las adolescentes probablemente no, tal vez en algunas que ya hayan iniciado las relaciones sexuales, pero también la disuria, el dolor pélvico crónico, las alteraciones con la defecación durante la menstruación, alteraciones como la prolaquiuria o la hematuria durante la menstruación, también son puntos importantes que tenemos que evaluar. En este cuestionario que se realizó en el 2011, se evaluó a pacientes que tenían ya diagnosticado endometriosis profunda y se les preguntó sobre su historia durante la adolescencia y bueno, se vio que dentro de los factores de riesgo para presentar esta endometriosis profunda, uno de los más importantes es que estas pacientes refirieron tener la historia familiar de endometriosis y el ausentismo de la escuela durante la menstruación. Con respecto al examen físico, el examen físico general y el examen abdominal suelen ser normales. Muchas veces no encontramos nada al palpar el abdomen y puede ser que no sea posible realizar un examen pélvico completo en todas las adolescentes. Para aquellas que no son sexualmente activas, de repente podemos solicitarles hacer un examen rectal abdominal con el consentimiento de los padres y de la paciente también. Sin embargo, el examen pélvico bimanual no es un requisito para la evaluación del dolor pélvico en la adolescente e incluso muchas veces se realiza este examen puede no ser contributorio para el diagnóstico porque, como les dije, a veces no es difícil encontrar lesiones. Lo que podríamos encontrar tal vez al examen físico es la presencia de un tumor pélvico que se pueda palpar a través del abdomen o las anomalías del aparato reproductor, como habíamos dicho, las alteraciones genéticas de obstructivas pueden ser una causa de endometriosis y eso sí lo podemos evaluar durante el examen físico. Podemos hacer la prueba del hisopo, la que consiste en colocar un hisopo, introducir el hisopo a través de la vagina para ver que esta vagina sea permeable, porque muchas veces pueden haber presencia de tabiques transversales que puedan llegar a formar hematocolpos o hematometras y luego posteriormente también endometriosis. Se ha visto que estas anomalías congénitas del tracto genital se encuentran en alrededor del 10% de las adolescentes con endometriosis y la endometriosis está presente en más de 2/3 de las niñas con anomalías mullerianas. Aquí, por ejemplo, en la foto podemos ver la presencia de un útero unicorne con un cuerno funcionante, no comunicante, o sea que este cuerno está con un hematometra que va a producir luego la presencia de un endometrioma
con un síndrome adherencial moderado a severo. En esta otra imagen también podemos ver lo mismo, un útero unicorne con un cuerno funcionante también no comunicante que produce un hematometra y que hay la presencia de un hematosalpinx. Con respecto a las imágenes, la ecografía y la resonancia magnética son herramientas que son útiles para el diagnóstico de la endometriosis, pero en las formas de endometrioma y endometriosis profunda. Sin embargo, como les había dicho, típicamente se ha descrito que la forma de presentación más común de la endometriosis en la adolescencia es la forma superficial o peritoneal. Y en las etapas tempranas se va a caracterizar por la presencia de lesiones vasculares rojas y adherencias del ovario al peritoneo que son bastante angiogénicas y bastante características. Como les decía, la ecografía es útil para evaluar las otras formas de endometriosis, como por ejemplo el endometrioma, y también nos puede servir para el diagnóstico de endometriosis profunda. Generalmente la ecografía pélvica es un poco útil para hacer el diagnóstico de una endometriosis profunda, pero para eso en pacientes que tienen el himen intacto podemos utilizar algunas alternativas, como por ejemplo la ecografía transrectal, siempre y cuando el familiar de la paciente acepte hacer este tipo de ecografías. También la ecografía nos va a servir para determinar otras causas de estructuras del dolor, como por ejemplo habíamos visto la presencia de las malformaciones mullerianas. En esta ecografía podemos ver la presencia de un tabique a nivel de la vagina que nos va a condicionar la presencia de un hematocolpos y también un hematometra, ¿no? Esta es una ecografía pélvica que ya nos está permitiendo hacer este reconocimiento. La otra herramienta importante es la resonancia magnética. Como les había dicho, la resonancia también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de lo que es la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. Sin embargo, para esta parte de la endometriosis superficial, tampoco la resonancia magnética muestra una alta especificidad ni sensibilidad. Hay últimamente estudios publicados acerca de que la resonancia puede llegar a evaluar estas lesiones pequeñas a nivel del peritoneo. Sin embargo, todavía no han estado catalogadas como para usarlas para el diagnóstico de endometriosis superficial. Existen algunas otras técnicas que pueden ser un poco más invasivas, como por ejemplo la hidrolaparoscopía transvaginal, que consiste en ingresar por el fondo de saco de Douglas, inyectando una solución de lactato de Ringer precalentada y ingresar a través del fondo de saco de Douglas también con una cámara laparoscópica que nos permita visualizar estas lesiones que están como nadando en la solución que hemos inyectado, ¿no? Entonces la imagen detector nos permite ver la presencia de estas lesiones que podrían confirmarnos la presencia de endometriosis superficial. También existe la sonodopografía, que también es una técnica invasiva en la cual se puede inyectar en una solución de lactato de Ringer o de solución salina a través del fondo del saco de Douglas y luego se hace una ecografía. Esta permitiría ver lesiones de adherencias y algunas pequeñas lesiones a nivel del peritoneo endometrial. Hay algunos estudios que han publicado la eficacia de esto, sin embargo, son técnicas que son invasivas y en realidad todavía no han manifestado un buen diagnóstico de la endometriosis superficial. La laparoscopía como un método de diagnóstico. En realidad, antes se decía que la laparoscopía es el diagnóstico, el gold estándar para el diagnóstico de la endometriosis. Sin embargo, es una técnica invasiva y ya todas las guías concuerdan en que se debería delimitar a los casos de persistencia de la dismenorrea a pesar
un tratamiento médico y a la no identificación de otras causas. Entonces, la laparoscopía ya no se debe utilizar como método diagnóstico para la endometriosis. Sin embargo, a pesar de que hemos hablado ahora de la endometriosis, hay que tener en cuenta que también existe diagnósticos diferenciales para el dolor pélvico que no se traten de endometriosis, como puede ser la enfermedad inflamatoria pélvica, la presencia de quistes, de torsiones, las anomalías müllerianas, las dismenorreas primarias también, los trastornos alimenticios como la intolerancia a la lactosa, el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerativa, entonces las cistitis intersticiales también. Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial para poder precisar que se trate de una endometriosis. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un adolescente con sospecha clínica o diagnóstica imaginológica de endometriosis? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un asesoramiento completo de la paciente y sus familiares sobre la enfermedad, explicarles de qué se trata realmente, cuál podría ser la extensión de la enfermedad y cuáles podrían ser los potenciales riesgos, y decidir el tratamiento médico o quirúrgico adecuado con un consentimiento informado tanto de los familiares como de la paciente. Los objetivos del tratamiento tendrían que ser controlar los síntomas, detener la progresión de la enfermedad y preservar la fertilidad. Dentro del tratamiento médico hay que tener en cuenta que se va a tratar de un tratamiento crónico de larga duración, por lo que tenemos que elegir medicamentos que tengan bajas reacciones adversas, que sean de bajo costo y mantener en mente de que son tratamientos crónicos tanto como la hipertensión y la diabetes, que el paciente tiene que concientizar eso, tanto el paciente como el médico. Dentro del arsenal de fármacos que podemos utilizar, tenemos a los AINES, al tratamiento hormonal, que están dentro de la primera línea, los anticonceptivos orales combinados, los progestágenos, los agonistas de GnRH, pero también podemos hacer uso de la psicoterapia y de la rehabilitación. Los AINES inhiben la COX, disminuyendo las prostaglandinas y la inflamación. Sin embargo, la seguridad, estudios sí con los medicamentos no se han hecho en adolescentes, y extrapolamos los resultados de los estudios que se han hecho en mujeres adultas y principalmente en pacientes con dolor pélvico. Con respecto a los anticonceptivos, diferencias, sí existen muchos estudios acerca de que tienen alta eficacia en prevenir y retrasar la recurrencia del dolor pélvico cuando el uso cíclico de estos anticonceptivos orales no es efectivo. Se puede utilizar una terapia continua y tener en cuenta que el efecto protector tiende a desaparecer cuando se descontinúa la terapia. La otra rama de medicamentos que podemos utilizar son las progestinas. Tienen ya como 30 años en el uso del manejo de la endometriosis. Tienen un efecto antiangiogénico y antiinflamatorio. Se dice que es mejor para la dispareunia y la disquesia, que son síntomas de endometriosis profunda, y suelen disminuir el dolor en 90%, pero al igual que los anticonceptivos orales, puede recurrir al suspenderlo. Uno de los problemas que presentan las progestinas es el spotting, que puede ser molesto para algunas pacientes. No se puede recomendar una progestina sobre otras. Sin embargo, las que se utilizan más frecuentemente son la norestesterona y el Disnogest. Estas progestinas lo que generan es anovulación, pero si es que deseamos un efecto anticonceptivo, se debe agregar otro método de barrera porque no han sido comprobados con su efecto de anticoncepción. Dentro de los efectos secundarios de las progestinas tenemos el aumento del peso, retención de líquido, goteo o spotting, y también depresión en bajo porcentaje.
Hay varios estudios sobre el efecto del Dienogés en las adolescentes y se ha visto que tiene un buen impacto en lo que es la disminución del dolor pélvico, que reduce en gran manera. Sin embargo, también se ha visto que puede tener algunas alteraciones en lo que es la disminución de la densidad mineral ósea. A pesar de que esta disminución es baja, existe y, bueno, tratándose de una población de pacientes adolescentes que están en crecimiento, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y lo que sí también los estudios indican es que al suspender el tratamiento existe una recuperación parcial de esta pérdida ósea. No es marcada, como les decía, y también se ha visto en los estudios que esta pérdida es mayor cuando las pacientes son del grupo fumadoras, que pueden haber también en las adolescentes. Por eso es que es importante individualizar el tratamiento y hacer un seguimiento continuo de las pacientes. Otro grupo de tratamientos que tenemos ya en segunda línea son los análogos del GnRH, que también se ha visto que disminuye la recidiva del dolor luego de la cirugía. Tienen un manejo de síntomas muy parecido a lo de las progestinas, como vemos acá, pueden disminuir bastante el dolor. Producen un hipoestrogenismo marcado, pero los análogos de GnRH también producen una pérdida ósea hasta de un 13% cuando se usa en más de 6 meses, por lo cual no es recomendado como tratamiento de primera línea en las pacientes adolescentes. Sin embargo, si es que los tratamientos anteriores no han sido eficaces y queremos utilizar los análogos de GnRH, podemos hacerlos utilizando una terapia de ADVAC que pueden mejorar los efectos adversos y el problema óseo sin alterar el tratamiento de la endometriosis. Otra desventaja que tienen los análogos de GnRH es que son tratamientos un poco más caros. Bueno, entonces tenemos una paciente adolescente que presenta dolor pélvico. Lo que tenemos que hacer es una historia clínica detallada, con un examen clínico adecuado. Podemos hacerle el examen ecográfico y la resonancia magnética. Si es que evidenciamos imágenes de endometrioma o endometriosis profunda en estos exámenes, podemos hacer el diagnóstico de endometriosis. Tenemos que hablar y consensuar con la paciente si vamos a seguir, y también de acuerdo a cómo sea la sintomatología de la paciente, si vamos a seguir un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Si no hay diagnóstico, porque no se evidencia nada en los exámenes auxiliares, pero la sospecha persiste, lo que se indica es iniciar el tratamiento médico de anticonceptivos y AINES por lo menos 3 meses. Si el dolor disminuye, se debe continuar con el tratamiento, y si el dolor persiste, se debería optar por un tratamiento quirúrgico también, tanto diagnóstico como de tratamiento. ¿Cuáles serían las indicaciones correctas para ir a una cirugía en una paciente con endometriosis? Primero, es el fracaso del tratamiento médico. O sea, cuando no ha habido un control suficiente de los síntomas, o no hay tolerancia al tratamiento médico, o hay alguna contraindicación para el uso del mismo. O cuando las pruebas de diagnóstico de imagen no se reportan que hay un compromiso intestinal con riesgo de obstrucción o afectación ureteral o vesical. Pero hay que tener en cuenta que en las pacientes asintomáticas que podamos encontrar por algún estudio que se hace aleatoriamente hallazgos de imágenes, no se debe realizar tratamiento quirúrgico en forma sistemática, solo en aquellas lesiones que sean suficientemente grandes que puedan producir obstrucción, hemorragias severas, o de repente haya evidenciado una progresión de la enfermedad. Ahora, si hacemos un tratamiento quirúrgico que puede ser en principio tal vez para evaluar si existen o no lesiones que sean compatibles con endometriosis, tenemos que conocer cuáles son las lesiones más frecuentes en las pacientes adolescentes, y tenemos la presencia de los
defectos peritoneales o las bolsas de Alan-Master, que se pueden presentar de esta manera. Tenemos también las lesiones atípicas, que son lesiones blancas, que se evidencian mejor cuando se hace una irrigación y se puede meter la cámara de laparoscopio para poder visualizar la presencia de estas lesiones. 5 minutos, doctorita. Lesiones hemorrágicas o rojas, que son de este tipo. Y hay que tener en cuenta que las tasas de recurrencia pueden ser considerables, especialmente si el tratamiento quirúrgico no ha sido seguido de una terapia hormonal, por lo cual el ESRE recomienda que si el tratamiento quirúrgico es el indicado, este debe ser realizado por laparoscopía, por un cirujano experimentado y, de ser posible, la remoción completa de todas las lesiones. Los objetivos de la cirugía tendrían que ser resolver la sintomatología, restaurar la funcionalidad, restaurar la anatomía, restaurar y mantener la fertilidad, preservar la función pélvica neurológica y mejorar la calidad de la vida de las pacientes. Otro tema que es importante, que a veces en los adolescentes se ve, es los datos de la preservación de la fertilidad. Estos estudios en realidad son escasos en pacientes con endometriosis en general, pero se ha visto que las mujeres pueden beneficiarse cuando hay un riesgo incrementado de la falla ovárica precoz, y esto se da en pacientes que tienen endometriomas bilaterales o en aquellas que han sido operadas unilateralmente con la recurrencia contralateral. Se ha visto en algunos estudios en los cuales hay mejores resultados en pacientes menores de 35 años, y también cuando esta recolección se realiza antes de la cirugía de ovario. Solamente quiero enfatizar que la adolescencia es una etapa en la cual las personas forman los valores, deciden sus fortalezas sociales, psicológicas y sexuales. Es una etapa importante, y la endometriosis es una enfermedad que puede deformar, alterar la anatomía de la pelvis y producir un dolor intenso e infertilidad que nos puede llevar a un trastorno social, familiar, y hay varios estudios que han tratado de evaluar cuál es el impacto de la endometriosis en el curso de vida de las pacientes, y se ha visto que aquellas pacientes que tienen endometriosis no tratada pueden tener muchos claves para un desarrollo normal, ¿no? Como por ejemplo comenzando desde la presencia de estos síntomas que nos van a ocasionar una ausencia escolar. Las pacientes van a tratar de adaptarse para evitar situaciones en las cuales tengan estos dolores, limitando su actividad social, limitando su actividad académica, limitando su actividad laboral, y esto puede traerles muchas consecuencias para evitar desarrollar su potencial adecuado, ¿no? Y los estudios dicen que es principalmente porque existe una falta de conocimiento tanto de los pacientes y los médicos de la presencia de esta enfermedad, y hay falta de investigación también. Entonces, nuestro objetivo es hacer acciones integradas tanto por educadores, proveedores de atención médica, para mejorar la difusión del conocimiento y concientizar sobre la existencia de esta enfermedad y de sus síntomas, y poder empoderar a las pacientes para que logren alcanzar una vida plena. Como conclusiones, decir que la prevalencia de la endometriosis en la adolescencia es difícil de evaluar, ya que requiere el diagnóstico definitivo, como habíamos visto. El diagnóstico de endometriosis en pacientes jóvenes a menudo se retrasa durante años, y si progresa rápidamente puede afectar gravemente los órganos pélvicos, incluso en ausencia de síntomas graves. Se debe prestar mucha atención a la sintomatología, que a menudo es inespecífica, lo que justifica la búsqueda de marcadores nuevos, simples y no invasivos. Los síntomas de dolor deben orientar al diagnóstico ecográfico, fomentar un tratamiento médico adecuado y oportuno, y la laparoscopía como diagnóstico solo debe realizarse cuando no se ha podido detectar por otros medios y los síntomas no se den al tratamiento médico. Y el objetivo de la cirugía es obtener material histológico para la confirmación diagnóstica. Quiero terminar con esta imagen de Brosen, en la cual él refería que la presencia de endometriosis en la adolescencia se parece a la sonrisa de la Mona Lisa, con una misteriosa inocencia. Sin embargo, las quejas
que son comunes, pueden causar compasión, pero generalmente no estimulan la búsqueda de la etiología. Entonces, esta sonrisa inocente puede transformarse en un monstruo que puede limitar el desarrollo de las pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Interesante su exposición. Realmente tenemos que evaluar cuán importante es el diagnóstico en la adolescencia, ¿no? Incluso antes de que inicie la menarquia, usted también ha mencionado las obstrucciones, los tabiques, las malformaciones, puede ocasionar que al no poder salir el flujo menstrual por vía vaginal, tiende a salir por las trompas y bueno, tenemos todas las teorías sobre la endometriosis, ¿no? Podemos encontrar incluso, algunas veces hemos operado endometriosis severas en pacientes muy jóvenes y un mal diagnóstico en la adolescencia, un no diagnóstico en la adolescencia por la normalización del dolor puede ocasionar que posteriormente tengamos casos de infertilidad o dolores pélvicos crónicos, que aunque hagamos lo que hagamos, la paciente se va a quedar con un dolor persistente. Exactamente, doctora. Exactamente, y eso creo que es lo importante de este tipo de charlas, ¿no? De dar el conocimiento para disminuir esa brecha que aún existe. Bien, doctora. ¿Alguna consideración especial de repente en el tiempo de espera para una laparoscopía en una paciente con cuadro de dismenorrea severa adolescente? Bueno, lo primero es que la terapia quirúrgica en realidad es nuestra última opción, ¿no? Debemos de tratar siempre de mejorar el dolor con el tratamiento médico, porque como lo decía, el tratamiento quirúrgico lamentablemente se ha demostrado que tiene una alta recurrencia, especialmente en pacientes jóvenes. Entonces, el objetivo siempre es disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes, primero con la terapia médica, la psicoterapia, la terapia física también, y si es que no se logra, sí, ya ir a tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero, como les decía, la primera opción de un tratamiento quirúrgico es la laparoscopía. Y la laparoscopía porque nos permite mejor visualización de estas lesiones que, como vemos a veces en la endometriosis en las adolescentes, son lesiones peritoneales que pueden pasar desapercibidas al ojo simple si hacemos una laparotomía. En cambio, con la laparoscopía podemos tener mayor aumento de las imágenes y precisar si realmente existen o no estas lesiones. Tenemos una pregunta. ¿Cuándo una dismenorrea leve que se tiende a normalizar debería sugerirnos clínicamente una endometriosis? Bueno, como habíamos visto, la dismenorrea es un síntoma bastante frecuente en la adolescencia, ¿no? Pero esta dismenorrea, si es una dismenorrea que es severa, es intensa, que limita las actividades de la paciente, que causa el ausentismo escolar, ya es algo que debe llamarnos la atención, ¿no? Si es una paciente que todos los meses requiere tomar medicación de analgésicos, de antiinflamatorios, porque es un dolor que la limita, entonces amerita una atención, ¿no? Amerita una evaluación por un especialista. Claro, y eso es importante porque debemos entender que la regla no debería doler, o sea, poder causar cierto malestar que de repente con repojos o esas tibias debería mejorar, pero muchas veces en la consulta yo a las adolescentes y le dicen, le duele lo normal, y lo normal es 2 tabletas de Postan, 3 tabletas de paracetamol. Entonces, cuando ya indagamos, la mamá muchas veces asume como normal el que la niña tenga todo un cuadro sintomático que le limite, incluso tengan que llamarla y retirarla del colegio por el dolor. Exactamente, y eso muchas veces sucede porque a la mamá también le pasó lo mismo, ¿no? Dicen, no, pero si yo también tenía los dolores menstruales y no pasó nada. Entonces, es esa normalización de los síntomas lo que lamentablemente
nos lleva al retraso del diagnóstico, ¿no? Y lo mismo sucede a veces con los médicos, que también decimos lo mismo, ¿no? Es normal que te duela, ya va a pasar, tómate tu pastillita, pero debería de ameritar un estudio, ¿no? Muy bien, doctora, muy amable. Gracias por participar en este curso de tópicos de ginecología infantil. Nos ha orientado bastante. Hay otra pregunta, a ver. ¿Cuánto tiempo de tratamiento de anticonceptivos debe recibir y los controles cómo deberían ser? Esa es una pregunta bastante importante, ¿no? Porque de todas maneras siempre en nuestra sociedad existe el temor del uso del anticonceptivo. Lamentablemente la endometriosis es una enfermedad crónica y como enfermedad crónica requiere tratamiento crónico. Generalmente las guías indican que el tratamiento con anticonceptivos debe ser hasta que la paciente decida embarazo, ¿no? Si es que ya hemos diagnosticado una endometriosis, entonces el tratamiento puede ser de 10, 15 años incluso. Pueden hacerse controles periódicos de algunas complicaciones que pueden causar el uso crónico de anticonceptivos, ¿no? Como por ejemplo angiomas hepáticos, alteraciones en las mamas. Por eso podrían hacerse controles cada 2 o 3 años de ecografía de mama, ecografía abdominal, perfil hepático, perfil lipídico también en estas pacientes. Pero lo que sí, ya hay varios estudios en los cuales se ha demostrado que el uso a largo plazo de anticonceptivos en pacientes adolescentes, en realidad las complicaciones no son severas y tampoco altas, ¿no? Pero cada paciente tiene que tener un tratamiento individualizado con controles periódicos. Y bueno, la última pregunta, doctorita. ¿Una dismenorrea leve puede ser endometriosis? Lo que pasa es que la endometriosis tiene una forma de manifestación bastante peculiar, ¿no? Pueden haber pacientes que tengan endometriosis muy florida y no tengan muchos síntomas, y pueden haber pacientes que tengan endometriosis muy leve, o sea, con pequeños signos peritoneales, y tener una sintomatología muy marcada. Ahora, si es una dismenorrea leve, que quiere decir que calma con la colocación de paños calientes o matecitos calientes, lo más probable es que no se trate de endometriosis, ¿no? Muy bien, eso merita que en un próximo curso tratemos el tema de dismenorreas. Muy bien, doctora. Muy amable. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a ustedes y felicitaciones.